Iglesia de Cristo Jehová Shammah, Ciudad San Cristóbal presenta Mis ovejas oyen mi voz. Desde el 49 dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es una pregunta. Mas ellos, dice, no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos y a su madre, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, dice, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús, a veces, hermano, nosotros lo miramos de una, cuando es Jesús, lo miramos de una manera como Dios, y Él era Dios, pero también era hombre. Era hombre que tenía, hermano, ciertas dificultades como usted y como yo, debilidad, padecía hambre, frío, miedo. Jesús tenía miedo en algunas oportunidades, temores, y era hombre. Y dice, y Jesús crecía, dice, en sabiduría. Crecía en sabiduría, crecía en gracia. Crecía en gracia y en sabiduría. Ahora, nosotros necesitamos crecer, hermano, en sabiduría, en conocimiento, en gracia y en muchas otras cosas más. Ahora, yo, escudriñando la Escritura, hermano, logré identificar algunos aspectos que a Jesús le ayudaron como hombre en la tierra. Y seguramente a usted y a mí también nos van a ayudar si es que ponemos atención y si es que, hermano, estamos interesados en crecer. Porque ese es otro aspecto. Jesús espera que usted y yo lleguemos a una estatura. Pero si usted no dispone su corazón y yo no dispongo mi corazón, vamos a estar siempre chaparritos o enanos espirituales, hermano. O dicho en otra palabra, vamos a ser inmaduros siempre que estemos en esta tierra. Y muchos problemas, hermano, que hay en nuestra vida vienen a causa de la inmadurez espiritual. Sí, hermano, los problemas que suceden en casa, en el trabajo, en la calle, a veces son culpa nuestra. Porque no nos sabemos conducir, no nos sabemos comportar, falta de madurez. Le voy a dar la clave, le voy a dar una clave, hermano. Cuando usted vea a alguien predicar, usted no vea al predicador. ¿Me entiende? Eso es algo que al inmaduro, valga la redundancia, eso es algo que al inmaduro muchas veces le molesta. No capta, hermano, el mensaje porque está viendo quién lo está diciendo, no está tomando la palabra de Dios. Hermano, yo acá estoy por misericordia de Dios, pero esto, hermano, sabe algo que yo he aprendido. Yo predico algo cuando a mí me impacta. A mí me tiene que sacudir primero, hermano, un mensaje que yo entienda y entonces yo lo puedo dar. Pero yo no puedo dar alguna cosa, hermano, que ni sentido le encuentre. Y tenemos que entender, iglesia, que tenemos que crecer, y si no crecemos espiritualmente, siempre vamos a andar en enredos. Siempre vamos a andar en problemas, siempre vamos a andar en problemas espirituales, en pecados. La práctica del pecado se da porque no hemos llegado a una estatura, a una madurez, hermano, donde podamos vencer el pecado, la tentación. Cuando alguien es maduro espiritualmente, no que no sea tentado, es tentado, fue tentado Jesús. Pero cuando alguien es maduro, hermano, primero ve la consecuencia de lo que viene a raíz de lo que quiere hacer. Eso es saber discernir entre el bien y el mal. Y ve qué le conviene y qué no le conviene. Pero su fama, dice, se extendía más y más. Y se reunía, dice, mucha gente para oírle. Y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba, dice, a lugares desiertos y oraba. Qué lindo, ¿verdad? Él enseñaba y sanaba, pero dice que se apartaba a lugares desiertos
y oraba. ¿Por qué oraba Jesús? Porque él tenía una necesidad, hermano, en él. Había una necesidad que necesitaba saciar. Y era esa necesidad de tener comunión con el Padre. Jesús decía, mi Padre y yo, uno somos. Así decía Jesús. Mi Padre y yo, uno somos. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. 1 Corintios 6, 17, 6, 15, ¿sabe qué dice? Dice que el que se une a una ramera, dice que se hace uno con ella. Ya está hablando de unidad, se hace uno con ella. Más el que se une, dice, a Jesús o el que se une a Cristo, se hace un espíritu con él. Qué bueno es el Señor. Y la palabra nos dice que la Biblia fue escrita para dejarnos ejemplo, para que sirva como un espejo, hermano, y ver de la manera que Dios se manifestaba a aquellos hombres. Y si nosotros seguimos, hermano, el mismo camino, seguramente se manifestará a nosotros también. Dice, en aquellos días, dice, él fue al monte a orar y pasó la noche orando, dice, a Dios. ¿Por qué comencé con esto? Porque uno de los pasos, iglesia amada, y póngame atención, uno de los pasos importantes de los cuales nosotros, hermano, comenzamos a crecer y a madurar es pasando tiempo con Cristo. Cuando usted, hermano, saca sus momentitos para hacer sus propios devocionales, medita en la palabra, le canta al Señor, pone una su predicación que le edifique. Cuando usted lee la Biblia, hermano, cuando usted pasa orando y hablando con Dios y orando, ese es el tiempo que usted tiene comunión con Él, y ese es un tiempo muy importante para crecer espiritualmente, hermano. Y saliendo, dice, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos, dice, también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Me llamó la atención en el principio, porque dice, y saliendo se fue como solía. Como dice, ahí está afirmando, como de costumbre, como siempre lo ha hecho. Amén. Entonces Jesús era un hombre de oración, a pesar que él venía de Dios. Mi Padre y yo uno somos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tanta comunión tenemos o tienes con Jesús? Y eso respóndaselo usted, hermano. El pueblo de hoy, hermano, vive, hermano, vive así, anémico espiritual. Anémico, o sea, no se alimenta, no se nutre. Por eso le dije al principio, es importante nutrir nuestro cuerpo, no comer, nutrir. La gente confunde entre comer y nutrirse. Usted come cualquier cosa, pero no todo lo nutre. La palabra de Dios te nutre. Otro de los aspectos importantes que la iglesia no puedo generalizar, pero la gran mayoría de los que nos llamamos cristianos no hacemos, ¿sabe qué es? Leer la Biblia. ¿Y qué fortaleza va a haber? ¿Y qué fortaleza va a haber si usted no conoce a Dios a través de la palabra? Y me viene a hablar de fe, ¿y qué fe va a tener usted si usted ni siquiera lee la Biblia? Hace poquito pasaron ahí una pelea de boxeo. Todo el mundo la estaba esperando. Cuando vieron el contrincante, hermano, no daba ni la cuarta parte de la talla del que lo estaba esperando. En el primer round pararon la pelea. Sí, porque se miraba ridículo. O sea, ¿qué significa eso? No estaba preparado. Así hay muchos cristianos hoy en día, hermano. A la hora, hermano, que le viene una prueba, que le viene, hermano, una tentación, que le viene cualquier dificultad espiritual, no está preparado. Si no está preparado, ¿qué va a suceder? Va a caer a la lona, va a caer en pecado, va a caer de la gracia.
Y Jesús lo dijo. Escudriñad, dice, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas halláis o tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Marcos 12:10, ni aún estas Escrituras habéis leído, les dice Jesús. La piedra de ángulo que vosotros rechazaste vino a ser cabeza de ángulo. Los evangelios no existían cuando Jesús anduvo con los discípulos o cuando arengaba con los fariseos, pero eso ya estaba escrito. Por eso Jesús les dice, ni aún esta escritura habéis leído. Y en una oración, en el Salmo 118:22, mire lo que aparece ahí. Eso era lo que Jesús estaba, hermano, recitándole. Qué maravilloso es Dios. Hermano, lo de Dios no es coincidencia, lo de Dios, hermano, no es una historia, no es un entretenimiento. Te alabaré porque me has oído y me fuiste, dice, por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová. Es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, oh Jehová Salvador. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Y Jesús dice, escudriñad, dice, las Escrituras. Porque la palabra de Dios, hermano, es la que da testimonio. Es el testigo fiel de todo lo que Dios ha hecho. Pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre o a la mujer, ¿verdad? Que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Cómo dice que es el que no hace la palabra? Va al espejo, se mira y se va y no se acuerda cómo es él mismo. No tiene idea ni de su propia imagen de cómo es. Ahí podríamos agregarle un montón de situaciones, ¿verdad? ¿Cómo compara el hombre que ni sabe cómo es él? Hacedor de la palabra. Hermanos, si ahora se predica de justicia, pues vaya a la calle. Y en la primera oportunidad, hermano, comience a practicar la justicia. Si se habla del amor, hermano, comience, si su corazón es duro para amar, comience, hermano, a suavizar ese corazón de piedra y comience a amarse uno al otro. Dios no puede ser burlado. Pretendemos venir acá a poner una cara y allá somos otros, hermano, nos estamos engañando. La misma Biblia dice, nos aconseja, no te engañes a vos mismo. Porque a Dios no se va a burlar. Hermano, cuando nos presentemos delante de Dios, sepamos quién es Dios y miremos cuál es nuestra postura. Nosotros nos ponemos ropita ahí para cubrir nuestra desnudez. Dios no necesita eso. Y por eso que buscamos el mejor trapo que nos vaya con la ocasión. Dios, hermano, para Dios estamos desnudos. Y no solo físicamente, Él se va a lo más profundo del corazón. La soberbia, Él sabe el nivel de soberbia que hay en cada uno. El orgullo, la arrogancia, la altivez. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí la Biblia no dice por si hubiera, no, aquí está dando por sentado. Que en nuestro corazón dice que hay, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y Santiago esto lo escribe, hermano, para una iglesia.
Esto no lo escribió en un parque predicándole a la gente del mundo. Si en aquel entonces que el mundo se cree que era más sano en cuanto al pecado, imagínese ahora con tanta tecnología y la gente, hermano, que está en las iglesias ya trae modas a la iglesia. Ya el mundo no opta por lo de la iglesia, sino que la iglesia opta por el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la perversidad se ha aumentado. Y si en aquel entonces había, ¿y ahora? Si tenemos comunión con Dios, qué bueno. Si leemos la Biblia, qué bueno. Pero si no practicamos, hermano, lo que la Biblia dice, estamos en problemas. Esos tres elementos a usted y a mí nos van a ayudar a crecer, a tener una vida en comunión con Dios, a tener una vida, hermano, apartada del mal y cerca de Dios. Y está el cuarto punto, que este sí es más duro. Para nosotros, hermano, crecer o madurar muchas veces es importante y eso no nos gusta. Es importante que vengan procesos a nuestra vida. Y ahí nadie va a decir amén. Pero es importante. Son necesarios los procesos en nuestra vida. Ahora, ¿los procesos duelen y son difíciles? Por supuesto que lo son. Por supuesto que lo son. Ahora, si las tres cosas que yo ya le dije, usted nunca las ha hecho o no las hace frecuentemente, ¿sabe qué va a suceder? Que cuando usted se encuentre en proceso, usted se va a deprimir. Y sabe, con depresión, la mayoría de personas que sufren depresión se hacen las víctimas. Ay, es que ella no se merece, o él no se merece, pobrecito, ay, es que yo es... Y en vez de agarrarse de la mano de Dios, hermano, y suplicar misericordia, se van de la iglesia. Se van de la iglesia. Ay, es que no vienen a orar por mí, es que nadie me visita, es que a mí nadie me visitó con cáncer. Sí, la verdad. Y Dios sabe, muchos oraron por mí, gloria al Señor. Yo a nadie le dije, hermano, ay, ore por mí. Y el que tiene que orar soy yo, hermano. El que está sufriendo soy yo. Que tiene que suplicar y llorar y demostrarle al Señor que de verdad, hermano, quiero con Él, soy yo. Soy yo. ¿Y de qué sirve que yo ore por alguien y el corazón duro? Hermano, ore por fulano. Pero si tiene el corazón de piedra, ¿y de qué sirve? Entonces, hermano, el que tiene que clamar por misericordia es el que está pasando la situación. Hoy en la mañana me levantaba temprano y vino algo a mi corazón y desperté de la nada. ¿Y quién le ordenó a mi cuerpo que despertara? ¿Quién le ordena a mi cuerpo que camine, que respire? Hermano, la vida, bueno, pues un aparato tiene batería y si se muere hasta ahí llega, hay que recargarle. ¿Y yo? ¿Quién me recarga? O sea, ese misterio que nosotros le llamamos vida, ¿cómo es que funciona? Yo no entiendo. Y me pueden dar cualquier explicación, hermano, científica o lo que usted quiera. Pero eso es algo maravilloso, hermano, eso es algo que Dios hizo. Y usted ve una planta, usted ve lo que sea, hermano, hermano, ¿cómo es que la vida, cómo es que emana la vida? Luchemos por nuestra vida eterna, pueblo de Dios. Le dejo esto en su corazón y yo no sé qué vaya a hacer usted para mejorarlo. Cristo está a las puertas. Y una comida al día no es suficiente. Una comida al día no es suficiente. Incluso usted puede comer 3 veces al día y si usted no come bien, usted tarde o temprano va a comenzar a padecer de anemia. Si usted espiritualmente no se nutre bien, tarde o temprano usted va a comenzar a debilitarse espiritualmente, iglesia. ¿Y cuáles son los síntomas? Que cuando usted sienta, usted va a andar al lado del mundo, al lado de un mundano, y usted va a pensar que eso es normal, debilidad espiritual.
Usted va a comenzar a escuchar música que no conviene y usted va a pensar que es normal. Usted va a comenzar a hablar cosas que no debe y usted va a pensar que eso es normal. Usted le van a comenzar a venir pensamientos y usted le va a dar seguimiento, va a caer en el pecado y usted va a pensar que eso es normal, que todos lo hacen, que Dios es bueno, que la misericordia de Dios, debilidad espiritual. Hay cosas que la Biblia claramente enmarca, hermano, que son no negociables. Dios no negocia con el pecado. ¿Pecamos? Sí. ¿Queremos llegar nuevamente al trono de la gracia? Un camino hay. A través del arrepentimiento y el perdón de pecado que se encuentra en Cristo Jesús. Pero usted tiene que tener claro que no puede estar delante de Dios en pecado y pensando que usted está agradando a Dios. Saque de su corazón ese pensamiento. Debilidad espiritual. ¿Y sabe? La debilidad espiritual va en degradación. Luego la debilidad se convierte en anemia, anemia crónica, leucemia. ¿Y qué sucede? Llega la muerte. Depresión espiritual, tristeza, agonía, no sabe lo que siente. Y sabe, uno de los síntomas de la depresión espiritual es que usted no le haya sentido a la Biblia, no le haya sentido a lo de Dios. Alguien que esté en depresión no le haya sentido a nada. Tenemos que madurar, iglesia, tenemos que madurar. Una persona madura no va a andar peleando con nadie, hermano. Una persona madura lo primero que se pone a pensar es que por nada vale la pena discutir. ¿Hay algún problema? Pues tratemos de arreglarlo, pero no peleemos. No hiramos con nuestras palabras a los demás. Todo lo que sucede o lo que sale de nuestro corazón o de nuestra boca que no edifica, eso viene de un corazón inmaduro, hermano. Madurar, así como dice 1 Samuel 2:26. Y el joven Samuel, dice, iba creciendo, dice, en estatura y en gracia. Todos saben quién era el profeta Samuel, ¿verdad? Hasta que se convierte en el primer profeta con poder del pueblo de Israel. Crecer en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento, crecer en la práctica. ¿Por qué es importante la práctica, iglesia? Yo tengo 20 años de estar perseverando. ¿Y dónde fundaste tu casa? ¿La fundaste en la arena o sobre la roca? Y Jesús claramente lo dice. Porque todo les compararé, dice, a un hombre prudente y a un insensato. ¿Quién es el prudente? El prudente es el que oye la palabra de Dios y la va y la pone por práctica. Pero algo que a mí me gusta y me impacta de la Biblia es que a Dios le encanta la justicia. ¿Qué es ser justo? Ser justo, hermano, es ni más ni menos. Eso es ser justo. Lo que es. No le agreguen ni le quiten. Lo que es. Eso es ser honesto y correcto y eso le agrada a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario que nosotros pongamos en práctica la justicia o la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pongamos, hermano, en práctica la palabra de Dios. Eso es el evangelio. Ese es el hombre prudente. Vienen ataques, vienen pruebas, viene cualquier dificultad. Usted aguanta. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con usted. Dios está con usted. Hermano, y si Dios está con usted, ¿y quién? ¿Y quién le podrá hacer frente? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, le dijeron a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate de cuidar, de hacer conforme a la ley que le di a tu siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque entonces haré prosperar tu camino y todo, dice, te saldrá bien. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes
buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah, o puedes comunicarte al teléfono 2478-2994 para más información. Si deseas, puedes visitarnos en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, en nuestros servicios los días miércoles y viernes en la tarde y domingos por la mañana.